Es un gusto tenerte conmigo el día de hoy. Y lo primero que quiero saber es qué soltaste a la hora de hacer este libro, ¿no? ¿Fue una introspección? ¿Fue estar regresando? ¿Fue durante muchos años el estar trabajándolo? Y siempre te preguntan, sí, sobre tu padre y qué fue para ti, pero quiero saber a manera interna si eso te sirvió para soltar algo que tenías cargando, para quitarte las maletas de Mira, encima. lo más importante que tenía yo que soltar es la dificultad de ser hijo, porque no siempre quieres tú seguir los pasos de tu padre. El mío no era una persona abrumadoramente famosa, o sea, no era como Hugo Sánchez o Maradona, así que yo me imagino que ser hijo de una figura así es sumamente incómodo porque Ujú. estás rodeado de paparazzis y Claro. vives en una burbuja muy irreal. Ujú. No era el caso. Pero él era un profesor universitario conocido, una persona que estuvo en luchas sociales importantes. Entonces, en el medio donde yo me movía, que es el literario, donde siempre me he movido, pues evidentemente era un referente. Ujú. Entonces, la situación de ser hijo de se volvía incómodo. Ujú. Por el hecho de que mucha gente, por ejemplo, me veía y me decía Luis, en vez de decirme Juan, espontáneamente, Sí. ¿no? Confundiéndome con mi padre. O bien, pues las suspicacias que nunca faltan, y especialmente en un medio como el literario, de si publicas un texto, dice, no, pues seguramente le ayudó su papá, lo Ujú. recomendó, todas estas cosas, porque aunque él no se dedicaba a la literatura, pues de pronto él publicaba en la misma revista o en el mismo suplemento, y por supuesto que tenía una trayectoria más importante que la mía. Lo mismo en la política, por ejemplo, Mm. vino el levantamiento zapatista, yo me interesé mucho en él, fui de las primeras personas de la sociedad civil que estuvimos con los zapatistas en agosto de 1994, o sea, Ujú. el año del levantamiento. En ese mes ellos hicieron una gran convención en la selva Ujú. para darle la bienvenida a la sociedad civil y mostrar Lo que lo que estaba ellos pasando. exactamente, y digamos hacer como un gran despliegue de las esperanzas que consideraban que traían para el país. Mi padre en ese momento sentía que los zapatistas eran, digamos, no muy confiables porque se habían levantado en armas. Aunque solo hubiera habido combates durante unos 12 días, ¿no? Ujú. De cualquier manera, mi padre estaba en contra de las guerrillas y decía, esto no me da buena espina porque después de las experiencias del Che Guevara, etcétera, debemos transitar hacia búsquedas democráticas, pacíficas. Entonces los veía con distancia y poco a poco, a medida que vio que en realidad eran un movimiento social, se acercó a ellos y Ujú. una vez que lo hizo, los zapatistas lo acogieron. Lo Ya. nombraron asesor, le dieron la bienvenida, era una persona importante para ellos y yo era un militante de base, o sea, yo estaba en la multitud, Ya. pues yo tenía entonces 30 y tantos años, ¿no? Y yo dije, bueno, si mi padre se ha vuelto prominente con ellos, yo doy un paso atrás, porque a mí no me gusta esa situación cuando tú ves, por ejemplo, a los políticos en campaña y Ujú. que traen a sus hijitos atrás, que los andan siguiendo a todas partes, Sí. y a veces los hijitos ya tienen 40 años y no tienen un destino propio, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. bueno, este tipo no tiene nada que hacer más que Claro. seguir a su papá. Entonces, yo tenía una alergia, digamos, a la idea de ser como el El hijo junior de mi de. papá, el hijo de, Sí. Que te presentaban incluso incluso, bienvenido Juan Villoro, hijo de Luis. O sea, como no. puede ser así, que te presenten de esa manera. Y luego, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas debía yo leer? Entonces, si mi padre me recomendaba algo que más en su línea de filosofía, cosas más serias, yo decía, no, esto no, yo me interesaba la contracultura. El primer autor que leí por gusto en México fue José Agustín, Mm. con el que me identifiqué mucho porque era un punto de vista juvenil, traía entre sus temas la música de rock, el cine, usaba recursos de los cómics, cosas muy interesantes Ujú. para una gente de mi generación. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar mi propio camino y con la ingenuidad y la impulsividad de Ujú. la juventud, pues muchas veces yo hice cosas como simplemente para estar al margen de mi padre. Por ejemplo, era un académico puro y duro. Ujú. Cuando yo entré a la universidad le pregunté, no sé qué carrera estudiar, estoy dudando entre sociología, ciencias políticas, porque lo que no quería estudiar era letras, pero era lo que me apasionaba, pero no quería Ajá. estudiarlo. Entonces, él me dijo, no te preocupes, lo único que importa es el doctorado. Y a mí la verdad me pareció muy mamón que dijera eso, porque, pues digo, tú puedes ser una persona muy relevante sin tener doctorado, Claro. pero en su mundo académico, ¿no? Era una cosa de escalafón así Sí. tremenda. Entonces yo dije, no, yo jamás
voy a hacer un doctorado. Cosa bastante fácil de cumplir, porque simplemente se trata de no estudiar, ¿no? Y entonces yo, bueno, salí de la licenciatura y dije, ya, nunca más a la universidad, de una manera un poco alérgica, impulsiva, pero para desmarcarme. Toda esta es una muy larga explicación para llegar a tu pregunta, que es muy relevante. Lo más difícil para mí durante muchos años fue aceptar que a fin de cuentas soy el hijo de, o sea, sí, él fue mi padre, he sido su hijo. Bueno, y si lo acepto, ¿qué posición juego? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué puedo decir de él? Entonces lo que solté, lo que saqué fue decir, no tiene nada de malo que la gente piense que soy su hijo, porque eso es lo que soy. Soy otras muchas cosas, pero también soy eso. Entonces la figura del mundo es el resultado de esa aceptación. Ok, pero entonces ya lo hablas desde un lugar con paz, por así decirlo, como hiciste las paces con esa idea y ese concepto de... Sí, fíjate que todos nosotros, cuando pasa el tiempo, tenemos distintas reacciones respecto a nuestros padres. Hay momentos en que los adoramos, los idolatramos. Por ejemplo, yo en la infancia pensaba que mi padre era como un ser sobrenatural. En una ocasión estaba temblando en la Ciudad de México y yo dije, no, es que mi papá va por el pasillo. O sea, sus pasos para mí eran tan contundentes que sentía que la casa retumbaba con sus pisadas. Y en realidad es que había un terremoto. Claro, ¿no? claro. Pero, digamos, yo tenía esta imagen reverencial. Luego, pues, vinieron épocas de conflicto, momentos en que yo le pedí dinero y él me lo negó porque, pues, él era muy severo, fue muy austero. Sí. Yo soy el primogénito. Pero también sí daba a otra gente, ¿no? Que también es le como daba te daba gente, como el... tienes toda la razón. Le daba a otra gente porque... En el libro digo algunas cosas que pueden sonar duras y creo que lo son. Él quería más a la humanidad que a las personas. Entonces, si tú le decías, coopera para una causa, él cooperaba con gusto. Pero si Pedro o Laura le decían, tengo un problema, ayúdame, ya era más difícil, ¿no? Entonces, cuando sus hijos necesitábamos algo, pues podía ser muy severo y decir, tú te lo tienes que ganar, tú tienes que ser muy estricto contigo mismo, ¿no? Eso nos inculcó, ¿no? Que tú tienes que tener una severidad personal. Entonces, si yo hubiera escrito este libro a los 30 años, habría tenido bastante enojo en algunas cosas, en algunos caprichos. Quizá también me hubiera metido en algo que yo quise ya deliberadamente dejar fuera en este libro, que es su vida sentimental. O sea, que inevitablemente afectó a sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, yo dije, escribir esto señalando que hay heridas, pero cuando las heridas ya están cerradas. O sea, cuando tú puedes decir, paso por alto ciertas cosas porque a fin de cuentas no son tan importantes. Creo que una de las grandes enseñanzas de la vida es que ciertas cosas que nos han lastimado, nosotros con el tiempo podemos cerrar esa herida y prescindir de eso. Y si pensamos en la persona que nos hizo daño, decir, finalmente esto no fue tan importante. Y si nosotros le quitamos importancia, eso deja de ser severo. O sea, claro. lo podemos ver en ámbitos como el fútbol, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. David Beckham estuvo a punto de perder su carrera porque le dio una patadita sin mucha importancia al Cholo Simeone en el Mundial de Francia y el Cholo fingió que era una falta terrible, expulsaron a Beckham, Inglaterra perdió el partido, quedó fuera del Mundial y todo el mundo consideró que Beckham era el gran villano de Inglaterra y él sufrió muchísimo. ¿Qué hizo Beckham cuando volvió a jugar contra Simeone? Le pidió su camiseta. O sea, esa manera de decir, finalmente tú me abriste una herida, pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Ya no me importa y dame tu camiseta. Y creo que es un acto de reconciliación importante y claro. si actuamos así, creo que podemos entonces entender mejor quién es la otra persona. O sea, no dejarnos llevar por, es que me dejó plantado tal día, es que me habló feo tal O incluso otro. Fue adrede, porque a veces ni siquiera lo hicieron con esa intención, como a lo mejor en el caso de tu papá, lo que mencionas ahora, de con nosotros era más estricto, a lo mejor en su cabeza era su forma de hacerlos mejores personas, entonces la intención era buena, pero el sentimiento era otro. No exactamente, así. Yo acabo de presentar un libro extraordinario de Aura García Junco, una escritora mucho más joven que yo. Se llama Dios fulmine a la que escriba sobre mí, que es la historia de ella sobre su padre. Pero Aura es muy joven y le recrimina
con mucha valentía y con mucha inteligencia cosas a su padre. Y la paradoja es que esas cosas que se las está recriminando un padre, sintiéndose que ella pues realmente tuvo carencias. Y la paradoja es que ella es una mujer extraordinaria y una escritora increíble. Entonces tú dices, si tu padre te hubiera dado más y te hubiera consentido mucho y todo, a lo mejor estarías ahora pues en un yate casada con un millonario tonto en vez de ser una de las principales escritoras de México, pero nunca se sabe. Claro. Ahora, ella naturalmente tuvo que escribir este libro porque era lo que sentía y sobre todo en este momento de su vida. Claro. Oye, ¿y cómo cambia tu forma de relacionarte con el mundo, con la gente una vez que sueltas esto? O sea, ahora este peso que te quitas de encima, por así decirlo de alguna forma, ¿cómo te llevas hacia adelante tu forma de escribir, tu forma de convivir, tu forma de relacionarte con tus hijos, incluso? O sea, ¿cómo es distinto ahora que entiendes esto de esta forma? Bueno, una cosa muy importante para escribir este libro a la edad en la que yo lo hice es que tengo hijos. Y no solo tengo hijos, sino hijos que ya crecieron. Sí. Por lo tanto, hijos que me confrontan, ¿no? Hijos que me interpelan, hijos que me contradicen. Entonces, porque además yo he tratado de ser un padre muy diferente al mío, mucho más próximo, más cercano, con menos sentido de la autoridad, lo cual no quiere decir que yo sea mejor. He sido diferente, pero los resultados están por verse, ¿no? Entonces los hijos me ponen a prueba y obviamente al ponerme a prueba también yo tuve otro tipo de relación con mi padre. Una relación que ya es mental porque él murió en 2014. Pero yo creo que ese acomodo fue importante. O sea, el escribir, una vez que yo pasé por el mismo filtro, por la misma responsabilidad continua de ser padre. ¿Se puede separar la obra de lo que ha hecho el autor de esta obra? O sea, ¿sientes que es...? Bueno, yo creo que todo autor vuelca su experiencia personal en la obra. Volviendo al tema del padre, fíjate que en una ocasión le preguntaron a James Joyce por qué había escrito de la figura de Ulises, ¿no? Su famosa novela se llama El Ulises, porque había recuperado eso. Y él, que venía de una educación católica como buen irlandés y que admiraba mucho la figura de Cristo, que es extraordinaria, ¿por qué no había puesto, en vez de Ulises, por qué no escribió de Jesús? Y él dijo de inmediato, porque Jesús no fue padre. A él solo fue hijo. Fue lo único que le faltó a Jesús. Y es una respuesta muy interesante porque él vivió ese aprendizaje como padre y tuvo un problema terrible porque su hija cayó en la locura. A pesar de que su hija cayó en la locura, a pesar de ese sufrimiento que él tuvo con la hija que adoraba, él no hubiera dejado de ser padre por nada del mundo. Lo atesoraba. Y yo creo que ese aprendizaje es sumamente significativo. ¿Sí? Ok, pero mi pregunta es en torno a... O sea, ¿se puede justificar un poco o sea, decir, este autor escribe increíble, pero es o sea, en este caso dice, abandonó a sus hijos en un orfanato, pero escribió muy bien sobre Claro, tal. es que sí, tu pregunta es muy interesante porque tiene dos fases, ¿no? Yo me quedé en la primera. La primera es inseparable la vida del artista de la obra. Eso todos plasmamos lo que vemos. Si nos vamos 4 años a Egipto, esa experiencia va a entrar en nosotros de alguna manera, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? La vida está en la obra. La segunda, juzgar moralmente la obra por la vida, yo creo que es equivocado. Una de las grandes conquistas del periodo de la Ilustración en el siglo XVIII fue lograr la autonomía de la obra intelectual, la autonomía de la obra de arte. Es decir, que una persona puede escribir un libro, como el que ya mencioné, Emilio, o de la educación, de Rousseau, y esa persona no debe ser llevada a un tribunal de la iglesia o del Estado. De hecho, Rousseau tuvo que huir porque estaban a punto de matarlo por haber escrito ese libro. O sea, hasta antes de la Ilustración, la censura ejercida ya sea por los tribunales eclesiásticos o por los tribunales civiles era terrible. Entonces, una de las grandes conquistas culturales es decir, esta obra la podemos juzgar sin condenar al autor, ¿sí? Y juzguemos su mensaje. Y ahora, el autor puede haber sido una persona maravillosa, qué bien, pero muchas veces la persona que hace esto, pues es una persona muy tortuosa, incluso maligna,
y sin embargo dejó una obra fundamental. Entonces, prescindir de las obras de arte porque la persona no tuvo una conducta moral con su familia, con otras personas, yo creo que es un acto de censura absurdo. Creo que esa persona, si se portó mal en la vida o se porta mal, si es alguien vivo, debe someterse a la justicia de los tribunales y debe ser condenado en la justicia de los tribunales. O sea, porque también el hecho de que sea un gran artista no lo exime de responsabilidades morales, que eso también es un error. Pensar, no, es que como él es un genio, sí, perdónenselo. Pues, tiene que hacer unas orgías sádicas, ¿verdad? Y entonces tiene que hacer las cosas más extravagantes para inspirarse. Pues no, el señor es un torturador. Entonces él tiene que pagar ante la justicia por eso. Pero aparte, pudo hacer las cosas importantes. Hay una anécdota que no sé exactamente a quién se le atribuye, de la época del Renacimiento, que un pintor renacentista no quiere visitar a otro pintor porque sabe que es una pésima persona y le cae muy mal. Y entonces le dicen, oye, pero es un gran pintor, ¿no admira su pintura? Dice, sí admiro su pintura, pero los artistas son como las luciérnagas. Si ves su luz a la distancia, ¿para qué quieres conocer al gusano? Muchas veces la luz viene de un gusano, ¿no? Y yo creo que eso, dicho hace varios siglos, es muy sano para juzgar a la gente, porque ahora incluso con la cultura de la cancelación, no solamente se le pide al artista que sea intachable, sino se le pide al artista que sea intachable en términos que no podía cumplir en su propia época. O sea, por ejemplo, yo he escuchado de un amigo que da clases en una universidad de Estados Unidos que sus alumnos no quieren leer a Platón porque se enteraron que Platón tenía esclavos y era esclavista. Bueno, la famosa democracia griega era una democracia de élite y había esclavos en la sociedad, entonces, lo cual nos parece injusto con razón. Pero ya culpar a cualquier persona de lo que se pensaba en otras épocas y que era la norma anterior es terrible, porque muy posiblemente nosotros en el futuro vamos a ser vistos, si la sociedad del futuro se vuelve unánimemente vegana, sí, todos los que comimos un taco al pastor... No, todas las fotos que saliste con una chamarra de piel o lo que sea... Exacto, vamos a ser perversos, ¿no? Entonces, no podemos juzgar con nuestro criterio otras épocas, ¿no? Y yo creo que eso realmente es una nueva forma de censura que por desgracia está imperando mucho en Estados Unidos. Se han quitado ya libros de las universidades. Sí, les quieren cambiar palabras y demás. Le han cambiado palabras, por ejemplo, a Roald Dahl, que es un autor divertidísimo. En fin, es algo muy triste. ¿Crees en ese tipo de cosas? O sea, ¿crees que existen estas señales, estos momentos? Yo creo muchísimo en las señales. Dicen que quien no tiene religión tiene supersticiones. Yo tengo las dos cosas. O sea, yo tengo una inclinación religiosa, pero también soy muy supersticioso. Por ejemplo, ayer fue Viernes 13, ¿no? Y bueno, me pasaron ciertas cosas que igual fueron simples casualidades, pero encontré una medallita que había perdido de manera sorprendente. Mi esposa encontró sus audífonos que llevaba buscando un año. Todo lo atribuimos al Viernes 13. Pasaron otras cosas. También me hackearon la tarjeta, pero se resolvió de inmediato. Entonces todo fue como muy raro, pero teniendo una mente así medio supersticiosa, sí. Pero, ¿y cómo crees que haya influido esto de superstición o estas señales, por ejemplo, en alguna decisión de tu carrera o de tu trayectoria? Porque esas son cosas un poquito, entre comillas, banales, ¿no? Pero alguna cosa que hayas dicho, mira, le hice caso a esto, así como la obra. ¿Hay alguna otra cosa que haya pasado así? Mira, el libro La figura del mundo tiene un subtítulo que es El orden secreto de las cosas. O sea, mi padre se refería a la figura del mundo como una constelación de sentido que podía definir una época, que podía definir la mente de una persona, etcétera, ¿no? Entonces hay una figura, ¿verdad?, secreta, que es lo que está articulando todo, ¿no? Como podemos ver con las estrellas. Entonces, a mí me parece que lo que para muchos es un simple azar, de pronto si tú lo entiendes como parte de un orden secreto, te puede ayudar. No hay manera de justificarlo, pero esto te ayuda a seguir adelante. Por decirte algo, yo estaba escribiendo la novela El Testigo, y uno de los grandes problemas cuando tú escribes una novela es que no tienes un límite.
O sea, tu novela debe tener 100 páginas, 200, 250, 600. O sea, hay grandes novelas de todos estos tamaños. ¿Cuál es la talla de la novela? ¿Cuál es el número de Dios, de caracteres que debe tener? Pues no sabemos. Entonces, yo estaba escribiendo la novela y uno de los personajes importantes es el poeta Ramón López Velarde, que aparece pues, en la novela porque varios personajes están buscando su legado. Y él murió a los 33 años. Y hacia el final de la novela, yo estaba como en el capítulo 28 y dije, ¿cuántos capítulos debe tener la novela? Y empecé a planear lo que me faltaba y estaba yo entre 31, 30, 35. Dije, no, tiene que tener 33 porque son los años del poeta. Y entonces me forcé a que la novela tuviera 33. Yo no sé si esa fue una buena decisión estética, pero a mí me dio una idea íntima del orden. O sea, yo dije, estoy cumpliendo con un mandato casual, ¿no? Que es el número 33. Ahora, con una obra de teatro, por ejemplo, es una obra que era una última cena psicodélica, entonces, porque trata del descubrimiento de las drogas, de la expansión de la conciencia en los años 60. Entonces, eran 13 personajes, como en la última cena, pero la verdad no se ajustaban a la trama y había que sacar a 2. Entonces, 11 personajes, dije, no, pues se arruinó el número 13, que para mí era cabalístico, pero me di cuenta, haciendo las versiones de la obra, que la obra, yo estaba como en la versión número 10, la obra todavía no quedaba, y yo dije, no, ya entendí el número 13. El número 13 no son la cantidad de personajes, es la cantidad de borradores que tengo que escribir. Y entonces, esto no hay una regla, es una locura. Lo vas sintiendo en cada momento. Pero a mí me da un orden interior, o sea, me permite decir, bueno, mira, era el esfuerzo que yo tenía que hacer. Qué loco, porque... Sí. ¿Y cómo sabes cómo identificar en ese sentido? O sea, yo soy parecido a ti. Ahorita mientras me mencionas eso, rijo mi vida con muchas cosas así que no sé cómo explicarlas, pero de pronto van pasando. En tu caso, ¿cómo sabes a cuáles escuchar o cuáles decir, soy yo? Yo solo me estoy... O sea, no es verdad esto que estoy diciendo. Y en cuáles dices, sí, esto viene de un lugar... Sí, mira, una de las características de la experiencia humana es que es abigarrada, abrumadora, caótica, dispersa. O sea, el mundo es un bazar loco. Sí. Hay demasiadas cosas en todas partes, ¿no? Incluidas las cucarachas o los mosquitos. Están ahí siempre. Sí, como la película Everything, Everywhere, All at Once, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, ¿cómo tú puedes, de ese universo tan caótico y desordenado, ahí encontrar una historia o encontrar una efigie que va a ser una escultura o un orden, ¿no? Entonces, si tú tratas de darle cierto método al azar, porque eso es la superstición. La superstición toma las casualidades y les da un método. O sea, une 2 o 3 cosas, ¿no? O sea, decides que eso te puede ayudar. Ahora, cada uno tiene su forma de relacionarse con esas casualidades. Y bueno, yo creo que eso es parte de la destreza de cada artista. Hay muchas cosas que son casualidades que no te sirven, que no te dicen nada, pero hay otras que te funcionan. Yo en lo personal, mi único método que tengo para esto es la memoria. Porque mira, yo de pronto veo a una chica con unos zapatos peculiares y yo digo, esos zapatos son muy interesantes, ¿qué personalidad tendrá esta chica? Pasa el tiempo y veo otros zapatos de un chico que los tiene de tal manera y digo, yo tengo que escribir una historia donde estos zapatos se combinen con estos zapatos, se van a tener que juntar. Y yo digo, pero... Y empiezo a pensar en la personalidad de las dos gentes. Son 2 zapatos que vi de manera casual, etcétera. Un día en que a mí se me habían roto las agujetas de mis zapatos. Entonces yo perdí, digamos, un zapato, pero encontré 2 zapatos que no son míos, que me decían algo, ¿no? Entonces, ¿esa es una buena idea o es una mala idea? Por supuesto que es una idea tan vaga que no sabemos si es buena o si es mala. Entonces, lo que a mí me parece que es como el único tribunal que tú tienes para este tipo de casualidades locas, que a veces puedes convertir metódicamente en algo más significativo, es la memoria. Pasan los días y yo me olvido para siempre de los zapatos. No vuelvo a saber de ellos. Pues eso no era para mí. Eso no tenía nada que ver conmigo. Pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años y de pronto una amiga me dice, oye, fíjate que
tuve una relación erótica rarísima, me dijo una amiga, porque en Japón conocí a un chico que me parecía maravilloso. Estábamos en un lounge de una discoteca y todo, y de pronto él se despidió de manera intempestiva y terminó la cita. Y yo dije, ¿qué pasó? Y ya, pues cuando me quise ir, me di cuenta que me faltaba un zapato. Entonces este chico era un fetichista de los zapatos. Se había llevado mi prenda. Dice, yo creo que mi zapato la pasó mejor esa noche que yo, porque yo me sentía abandonada. Tuvo más acción. Lo único que quería este chico era mi zapato. Es una Cenicienta al revés. Entonces ella me cuenta esta historia. Y entonces ahí esos 2 zapatos que yo tenía, ¿no? En la mente, entran. Sí, como, exacto, no los había olvidado. Estaba pensando en esas personalidades. Dije, aquí hay una historia que contar. Entonces yo creo que la memoria es el único filtro. O sea, las cosas que te importan se te quedan grabadas. No sabemos muy bien por qué. Sí, ¿para qué lo voy a usar? Pero ahí está. Es. Y eso sucede en cualquier cosa. Por ejemplo, yo cuando hago crónicas de un suceso real, tomo muchas notas y grabo entrevistas, todo, a veces incluso fotos, en fin, tengo una documentación, digamos, fáctica. Pero luego cuando llego a escribir la crónica, creo que un buen método es escribir de memoria. Porque la memoria, vuelvo a lo mismo, te decanta mucho. Lo importante es lo que te impactó. Dejas fuera muchas cosas. Por supuesto que luego tienes que revisar tus notas y todo. Pero si solo trabajas desde tus notas, metes demasiadas cosas que no tienen que estar ahí. O sea, lo más difícil en el arte es prescindir de cosas que son interesantes, pero no tienen que ver con lo que tú estás haciendo. Ya. O sea, un pasaje muy bonito en una novela, pero que ya no va con la novela. Una metáfora preciosa en un poema, pero que ya no va con el poema, ¿no? Entonces, están bien esas cosas en sí mismas, pero hay que sacrificarlas, ¿no? Para que el conjunto funcione. Y ahí yo creo que la memoria te sirve como una decantación increíble, ¿no? Okay. Yo a veces he hecho la prueba, por ejemplo, con amigos poetas, que les digo, ¿te sabes este poema de memoria? Me dice, yo creo que sí, no estoy seguro, pero yo creo que sí. Y entonces yo tengo aquí el poema, él me lo recita, y muchas veces pasa que omite 2 o 3 palabras, que no las dijo. Y yo le digo, mira, te saltaste estas 2 o 3 palabras. Y yo le digo, pero si las quitas, el poema es más fuerte. Porque esas eran paja, eran adornitos que no tenían que ver, ¿no? Sí, entonces, sí. La única verdad es esa la que llevamos dentro y que tiene que ver con lo que recordamos. Hey, esto es un pedacito del podcast de Mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.